Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Andrés Rosso Durán. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa Ingeniería Electrónica y este es la sustentación del ejercicio 5, unidad 1, electroestática. Para este ejercicio se nos pide que utilicemos un simulador. Como lo podemos ver acá, el simulador es dado por la UNAP, es un simulador de Colorado. Bueno, entonces aquí lo que se nos pide es utilizar el simulador Kit de construcción de circuitos en la Universidad de Colorado. Realiza los siguientes procedimientos y responde a cada una de las preguntas. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambie el voltaje. Realizando la simulación se puede observar que el bombillo aumenta la iluminación cuando la fuente de voltaje aumenta, es decir, entre mayor sea el voltaje, mayor será la iluminación, y entre menor sea el voltaje, menor será dicha iluminación. Para eso dirijámonos al simulador un momento. Aquí está, digamos, aquí tengo 26 voltios. Cuando los disminuyo, disminuye la iluminación, y cuando los subo aumentan considerablemente. Aquí tengo 83 voltios y como ven la iluminación es mucho mayor. Listo. Continuando con el ejercicio, aquí está la prueba, la imagen. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que es 1. Si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. En las siguientes imágenes encontrarán dos bombillas cuando están encendidas a la vez. Dirijamos al simulador para entenderlo con mayor. Si una bombilla está, ambas bombillas se apaguen. Bueno, es un circuito que no tiene un, dirijamos al simulador para verlo, un circuito que no tiene un interruptor. Por lo tanto, entonces las bombillas se apagan. Cuando apagamos el interruptor, las dos se apagan. Porque es ya la palabra, perdón. Es un circuito en serie. Es un circuito en serie, si esa es la palabra. Es un circuito en serie, entonces por lo tanto es una serie que, como bien lo dice la palabra, algo está dado a que cause otra cosa. Entonces, un efecto. Entonces, al apagar el interruptor, pues se apagarían las dos bombillas porque se estaría cortando el flujo por ahí, por esa de electrones, por ahí, por el interruptor, o sea. Y luego seguimos. Mira, aquí están las imágenes de ejemplo. Aquí está en el simulador, en el simulador. Cuando aquí está el interruptor, están encendidas, y cuando lo apagamos, lo desactivamos, se apagan. Listo. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Aquí lo que vemos es lo siguiente. Esto sí ya hace parte de un circuito paralelo. Entonces, como es un circuito paralelo, nos dirigimos al simulador. Es un circuito paralelo. ¿Qué hace acá? La fuente, la batería envía los voltios, los electrones, y como es un circuito paralelo, como se desactiva acá, se desactiva con esto y los electrones no alcanzan a fluir. Entonces hace que se desactive esta bombilla, pero esta permanezca encendida siempre. Así se desactiva este interruptor, por ser circuito paralelo. En este caso elaboramos un circuito paralelo que se apaga una y la otra no, ya que la corriente que fluye en esta no perjudica nada la otra bombilla, ya que la corriente no es la misma y recorre un camino diferente. Comparar un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede en la corriente y el voltaje en cada resistencia. Circuito en serie. Entonces el circuito en serie dice lo siguiente. Al realizar la simulación del circuito en serie, podemos observar la regla del circuito en serie, donde la corriente es la misma para todos
los elementos conectados y el voltaje es en un circuito en serie es distinto para todos los elementos que están conectados en él, con la excepción de que todos sus valores ópticos de cada elemento sean los mismos. Como observamos acá, sí, como no son los mismos, los valores ópticos no son los mismos, pero la corriente sí es la misma en todo, es la misma, la corriente se permanece igual. Entonces, circuito paralelo. El circuito paralelo, observamos acá que la corriente es distinta. Medimos en la resistencia que la corriente es distinta. El voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo, pero las resistencias son distintas. Realizando la simulación del circuito paralelo, observamos la regla del circuito paralelo, donde el voltaje es el mismo en todos los elementos que están conectados en él. Y la corriente es un circuito en paralelo, es distinta para todos los elementos que están conectados en él, con las aquí nos dirigimos al simulador donde está el circuito paralelo. Aquí está el circuito paralelo. Observamos que la corriente es distinta, diferente corriente, pero el voltaje va a ser el mismo, como lo había dicho. Aquí está el voltaje. Continuando, calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y un paralelo para comparar con los resultados de medición del simulador, excepción que todos sus valores ópticos de cada elemento sean los mismos. Aquí tenemos resistencia, la fuente de voltaje de 20 voltios, una resistencia de 10 ohms y otra resistencia de 15 ohms. Primero hallamos la resistencia total del circuito en serie. Para eso recordamos la fórmula para hallarla. RT es igual a R1 más R2 más R3 más las diferentes resistencias que encuentres cuando es un circuito más de 3. RT es igual a R1 más R2, entonces RT son 10 ohms y R2 son 15 ohms, dando un resultante de 25 ohms. Aquí está, aquí en el simulador podemos observar que sí, midiendo la corriente en la resistencia, cuando la resistencia, después de la resistencia total del circuito, hallamos la corriente total de la siguiente ecuación. Aquí tenemos cuando la resistencia sí del circuito en total. Entonces vamos a hallar la resistencia total del circuito. Hallamos la corriente total. Entonces para hallar la corriente total utilizamos IT igual a la corriente sobre RT. IT es 20 voltios, 20 y 25, RT es la resistencia total, que son 25 ohms. Eso nos da un IT de 0.80 amperios, como lo medimos acá, hay 0.80 amperios. Ahora, después de hallar la corriente total, hallamos las corrientes para cada resistencia, recordando que se aplica la regla del circuito serie. La corriente es la misma para todos los elementos conectados en él. Ya sabiendo que IT es de 0.80 amperios, podemos decir que IT es igual a IR1 igual a IR2. IR1 es igual a 0,80 amperios y IR2 es igual a 0,80 amperios. Y si medimos en el circuito en serie, podemos ver que la corriente sí es igual en todas las resistencias. En las dos resistencias, en la resistencia 1 y en la resistencia 2, es la misma corriente. El flujo de electrones es el mismo para cada circuito. Eso es lo que caracteriza al circuito en serie. El circuito paralelo, aquí tenemos en la gráfica podemos observar como la resistencia total en el circuito paralelo, recordando la siguiente fórmula. R1 tenemos a R1 R2 con la misma carga óptica. RT es igual a R1 por R2, R1 más R2 sobre R1 más R2. Entonces aquí tomamos primero la resistencia en R1 y medimos la corriente, es de 3.33 amperios, ya que con la fórmula también, mirando la fórmula, tenemos que RT es igual a 10 ohms,
por 15 ohms sobre 10 ohms más 15 ohms, dando RT es igual a 150 sobre 25. Haciendo el proceso tenemos que RT es igual a 6 ohms, como lo vemos en la resistencia, si es de 6 ohms. Luego de hallar la resistencia total, vamos a hallar la corriente total, aplicando la ley de Ohm, recordando la siguiente fórmula. IT es igual a V, al voltios, sobre RT. IT es igual a 20 voltios, o sea, la batería, y sobre 6, que es el RT. Esto nos da un IT de 33.33 amperios. Esta es la corriente total que se toma en la resistencia. Ahora, después de hallar la corriente total, hallamos las corrientes hallamos las corrientes de cada resistencia, recordando la ley de Ohm. IT es igual a V sobre RT. Aquí tomamos la resistencia 1, es igual a V sobre R1, y R1 es igual a 20 voltios, que es esto, sobre 10 ohms. Y así sabemos que R1 es igual a 2 amperios. Es el voltio total sobre la corriente 10 ohms. Y así R2 es igual a V sobre R2, y R2 es igual a 20 voltios sobre, en 15 ohms. Así tenemos que es 1.33 amperios. Y sí, como podemos ver, la corriente es de 1,33 amperios en R2, que R2 es este y R1 es este, como ha sido en las pasadas diapositivas. En el inciso E se nos pide calcular a través de la ley de Ohm la diferencia potencial en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar con los resultados de medición del simulador. Circuito en serie. Aquí tenemos el circuito en serie, el voltaje, las resistencias aplicadas, R1 de 10 ohms, R2 de 15 ohms. Para hallar la diferencia potencial o voltaje del circuito en serie, debemos conocer primero la corriente total, que ya la habíamos hallado anteriormente, de 0.80 amperios, y la multiplicamos por cada resistencia para hallar el voltaje de cada una. Como anteriormente habíamos hallado IT, aquí está IT 0.80 amperios, entonces utilizando esto multiplicamos a IT por R, y así por cada resistencia vemos que el voltaje es de 8 voltios en B1 y 12 voltios en B2. Los voltajes, aquí mirando lo que hicimos en el simulador, tenemos que en la resistencia 1 el voltaje es de 8 voltios y en la resistencia 2 es de 12 voltios. En el circuito paralelo tenemos a los voltios, la batería, R1, B2, que es la medición de aquí en esta resistencia, y R2. Hallamos el voltaje de cada resistencia paralelo aplicando la regla del circuito paralelo, que van a ser, el voltaje es el mismo para todos los elementos que están conectados en él. Aquí observamos, y si medimos, es la misma carga de voltajes en cada resistencia, ya que la ley de Ohm, que dice que en los circuitos paralelos va a ser los mismos voltajes. En esta tabla podemos observar los elementos, circuitos en serie, circuitos en paralelo, la resistencia, el voltaje, R1, R2. En el circuito en serie el voltaje sería diferente, y en el circuito paralelo el voltaje sería el mismo. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Espero que el video sea de gran ayuda y que cumpla todas las expectativas. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.